Lo que tenemos ahora en la imagen son los dos tipos de pinzas amperimétricas de las cuales disponemos en el aula de taller de electrotecnia para hacer las prácticas. La más habitual de trabajo va a ser esta que vemos aquí a la derecha, que tiene, aparte de ser pinza amperimétrica, tiene algunas posibilidades incluso de ser polímetro. Es lo que se vende actualmente más que otra cosa porque te da mucha flexibilidad en el trabajo de instaladores, ¿de acuerdo? Porque el polímetro, el multitester de toda la vida, para poder medir intensidades tienes que abrir el circuito, en cambio la pinza no lo tiene que hacer. Entonces lo que hemos hecho es, lo que se hace normalmente es reconvertir esa pinza amperimétrica en un medidor de tensiones sencillo para un instalador, sin necesidad de tener muchas escalas, más que simplemente la de trabajo. Esta otra pinza que vemos aquí es más sencilla, es una pinza especial que se utiliza normalmente para medir intensidades de fuga en tierras, pero que nos permite también, por las escalas que presenta, pues hacer unas ciertas medidas sobre intensidad. Funcionaría lo mismo, lo único que tiene una sensibilidad más orientada hacia esas intensidades de fuga de medir tierras. Las dos son iguales, inicialmente en el trabajo que van a realizar. Lo importante, pinza, ¿de acuerdo? Ya tenemos aquí el elemento que hace de pinza, que es el elemento más importante de este aparato de medida. Lo que tenemos que hacer, ya lo sabemos, lo que tenemos que hacer es introducir dentro de la pinza, podemos abrirla, ya veis que está seccionada para poder abrir, luego la veremos una por una, meter uno de los conductores que va a circular por él. Os recuerdo que inicialmente estas pinzas que tenemos aquí son pinzas amperimétricas para medida de intensidad de corriente eléctrica de alterna, que es lo más habitual, es el equipo más barato. También hay pinzas amperimétricas para medir intensidades de continua, pero son más caras y son equipos especiales para ciertas instalaciones muy concretas, que no es tan habitual que la tengamos. Además es que es bastante más cara, con lo cual si algún instalador lo tiene o alguna empresa lo tiene es para medir esas particularidades, esas instalaciones tan particulares que podemos tener de vez en cuando. Pero lo habitual es una pinza amperimétrica de alterna. Tendremos que meter un solo conductor por ella, y lo que hará la pinza es medir la intensidad que pasa a través de ella, de este toroide que hay aquí oculto, que tiene un pequeño bobinado, que hace un pequeño efecto como de un transformador, y medir esa intensidad de entrada. Si metemos el cable de ida y el cable de vuelta, lo que hace la pinza es detectar las intensidades que entran y salen, con lo cual, ¿qué ocurrirá con eso? Que si metemos el cable de ida y el cable de vuelta, lo que medirá es cero, porque entrarán, imaginemos, 2 amperios y saldrán 2 amperios, con lo cual lo que hace la pinza es sacarte cero. Nunca podemos meter 2 cables en la pinza, siempre tenemos que meter uno solo para saber la intensidad. Como es de alterna, no nos va a dar signo positivo o negativo, le da igual, porque la intensidad está constantemente fluctuando en un sentido o en otro sentido, tanto en uno como en otro. Y luego las escalas. Dependiendo de los equipos, igual que pasa con un polímetro, vas a tener diferentes tipos de escalas para poder medir. Dependiendo si es una pinza más orientada a las intensidades de fuga, pues tendrán alguna escala más chiquitita, ¿de acuerdo? En cambio, esta otra, que es más orientada a trabajo de instalador, pues tendrá unas escalas, podríamos decir, desde las normales de un aparato hasta las grandes de una instalación industrial. Ahora vamos a ir viendo cada uno de los dos equipos para ver qué escalas vamos a utilizar y qué posibilidades dispone cada uno de los equipos. Bueno, dentro del equipo que más habitualmente vamos a utilizar, ¿vale? Tiene una rueda selectora, inicialmente está en apagado. Este equipo hemos dicho que tiene la particularidad también de que es un pequeño polímetro, un pequeño aparato de medida, un voltímetro, para instaladores, con lo cual nos va a permitir incluso tener una zona de medida de tensión en alterna, con el simbolito de alterna, de tensión en continua, la rayita. Incluso nos permite medir resistencia de algún elemento. Ya vemos también el símbolo del diodo, nos permite determinar exactamente la polaridad del diodo. Este es el simbolito que nos marca como el sonido, que es para medir continuidades, o sea, todo lo que inicialmente a lo mejor nos puede interesar un instalador en un circuito, en una instalación, un cuadro, que podemos medir y que nos puede interesar de cualquier fallo de mantenimiento que puede hacer. Y luego, por último, en rojo, están las escalas que más nos interesan, la pinza, que son las escalas de medida de intensidad. La más pequeña, por supuesto, ya veis el símbolo de alterna en todas, es una pinza alterna, lo que hemos estado comentando, y vemos el símbolo de 2 amperios, 20, 200 y 400. Estamos diciendo lo mismo de siempre, tenemos 3 dígitos en la pantalla, con lo cual siempre nos tenemos que aproximar a las escalas por encima del valor que estamos midiendo, más cercana posible para que nos dé la mayor cantidad de decimales y la mayor exactitud posible, por el error que se está cometiendo. Ya veis que partimos de 2 amperios, que podría ser cualquier aparato que estamos midiendo, aparatito normal de casa, pues desde una batidora, una plancha, cualquier aparato que tenga un consumo pequeño, hasta 20, que estaríamos hablando ya de consumos dentro de una vivienda o incluso en algunas viviendas pequeñas de toda la instalación. Y luego ya 200 en industrial, nos meteríamos en todas las gamas ya de industria y 400 amperios, ¿de acuerdo? Todas esas posibilidades tenemos, por supuesto no hay que equivocarse. Al igual que ocurría en el polímetro,
Si vamos a medir intensidad no hay que hacer nada, solo se utiliza la pinza que hemos visto en la parte superior. Si vamos a utilizar el voltímetro tenemos que utilizar los terminales de la parte inferior. Ahí ya no hay mucha discusión porque solo va a haber dos terminales en concreto. Va a haber el terminal común y va a haber el terminal, como podemos ver, solo va a estar el terminal común y el terminal de tensión, resistencia, diodo y continuidad. ¿De acuerdo? No tenemos ninguna posibilidad de equivocarnos. Si nos metemos en la zona diferente de medida que no sea intensidad, tenemos que utilizar las puntas de prueba y los terminales para poder medir. No hay que equivocarse entre una y otra, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a cambiar una a otra, si rápidamente queremos cambiar una a otra, tenemos que pensar, parar un momento y adecuar el selector giratorio y, por supuesto, utilizar las pinzas. No es habitual, lo que utilizamos la pinza simplemente es para medir esas intensidades. Para que veamos un poquito cómo sería, lo de la pinza simplemente tiene un pulsador, ¿de acuerdo?, que nos permite abrirla, ¿de acuerdo?, para poder meter de forma cómoda el cable en su interior, ¿de acuerdo? No tiene más misterio que esa. Y recordamos lo que habíamos comentado ya, que es no olvidar el tema de que solo tenemos que meter un cable, ¿de acuerdo? Podemos hacer la práctica, cuando estemos en el día de práctica, podemos hacer el pequeño truco de meter un cable, darle una vuelta, volver a meter el mismo cable y ver cómo la intensidad que mide es el doble de lo que estaba circulando inicialmente. En el caso de la otra pinza perimétrica que tenemos, que es más orientada sobre todo al tema de medidas de intensidades de fuga de tierras, vemos que hay una escala, aquí un selector, ¿vale?, que nos permite tres escalas, 200 miliamperios, 20 amperios y 200 amperios. Aquí vemos una escala pequeña, la de 200 miliamperios. Esta está preparada para que miramos esas intensidades de fuga de tierras, que suelen ser valores muy pequeños, y podemos medir junto con el valor de resistencia de tierra, determinar cuál es la tensión que tenemos de defecto y a partir de ahí ver si la instalación es correcta o no es correcta. Luego nos permite ya unas escalas de 20 amperios y de 200 amperios para poder trabajar también dentro de elementos industriales. El elemento de apertura de la pinza es como en el caso anterior, ¿de acuerdo? Tenemos este terminal, ¿de acuerdo?, que este balancín que nos permite abrir la pinza de forma cómoda y sencilla para poder trabajar en cualquier instalación y en cualquier posición. Y lo mismo de antes, tenemos 3 dígitos con el punto decimal que tenemos que determinar siempre la escala más cercana por encima del valor que nosotros estemos midiendo.